Bienvenidos, soy Darío Segovia y les voy a contar desde la visión de la osteopatía, la medicina tradicional china y va incluida la kinesiología, que son los ámbitos en los que me manejo en estas instituciones como docente y también en la práctica clínica. Y desde esa visión vamos a hablar. Entonces, pensando en que decimos que es la osteopatía y que es la acupuntura, que es parte en realidad, es una herramienta que se utiliza dentro de la medicina tradicional china desde hace 5.000 años atrás. Pero hoy día tiene bastante sustento científico, estudiado desde la biología, y de eso vamos a hablar mucho. En principio vamos a comenzar para razonar y contarles cómo ve la osteopatía al ser humano. Entonces, hay principios osteopáticos que tienen en cuenta esto, desde su autor, Andrew Taylor Still, quien, digamos, diseñó o descubrió esta forma de abordaje terapéutico. Y lo que habla son de principios osteopáticos o leyes osteopáticas. Bien, y dentro de esos principios se ve al ser humano como un ser único e indivisible. Bien, ¿cómo lo estudiamos normalmente desde lo convencional o académicamente? Por partes, como vemos en la imagen. Pero esas partes forman un todo en el organismo. Ese todo justamente es el organismo que tiene sus sistemas y esos sistemas, según la fisiología o los estudios de fisiología, se hablan más o menos de 10, pero cada sistema tiene a la vez sus órganos que lo forman, a la vez tiene estos órganos están formados por tejidos y esos tejidos por células. Y a la vez, más chiquito todavía, esas células tienen elementos internos que justamente hacen a su función. Hablamos de moléculas, hablamos de niveles subatómicos. En definitiva, desde lo macro y desde lo micro es todo una unidad y está totalmente interrelacionado. ¿Qué une estos sistemas? El sistema nervioso que intercomunica, informa desde lo que pasa en el interior de nuestro cuerpo y desde lo que le pasa desde el exterior, el contexto. Y esa información llega al sistema nervioso central donde se procesa. Ahora, todos estos elementos a la vez están unidos por otro sistema que es el sistema facial. ¿Bien? Que antes no se lo tenía en cuenta algunas de estas estructuras como sistema, pero realmente lo son. Un sistema es simplemente varias estructuras interrelacionadas entre sí hacia un propósito, una función. Bien, entonces el sistema facial lo une todo y por encima tenemos el sistema tegumentario que es nuestra piel. Bien, ahora el contexto desde la osteopatía también se tiene en cuenta. Por eso se habla de ahora vamos a ver, un modelo biopsicosocial. Entonces, depende de lo que pase alrededor, nos vamos a sentir de alguna manera, vas a despertar una emoción y es como tal, con tal emoción vamos a actuar. Podemos usar elementos externos para que eso está muy bien, para justamente paliar lo que pase en el contexto. Para que no sea el contexto el que únicamente determine cuál va a ser nuestra forma de sentirnos. Entonces, los principios osteopáticos los podemos resumir como la unidad corporal, la irrigación, o sea, la ley de la arteria se le llama, que tiene que ver con la nutrición. Cualquier tejido que le falte su nutrición va a funcionar mal y se va a enfermar. Va a ser pasible de soportar infecciones o agresiones de medios externos o internos como nuestra emoción. También dentro de estos principios se habla de que la estructura y la función están interrelacionados y el principio también de la autocuración. El cuerpo tiene todos los elementos químicos en su interior para ante una situación externa, una noxa de agresión, justamente se pueda defender. Y normalmente esa batalla se gana y eso le llamamos la autocuración, restablecer la salud. Nuestro cuerpo está diseñado para moverse
y ahí es donde incluye la kinesiología dentro de la osteopatía, y cuando hay movimiento hay salud. Bien, ahora, la palabra que constantemente repetimos y la que tenemos muy en cuenta al ver a la persona, al ser humano, como individuo, y a la vez como paciente cuando ocurrió la enfermedad, hablamos de que el organismo es una unidad, que está totalmente conectado, interrelacionados todos esos sistemas que hablamos antes, y a la vez están estos sistemas intercomunicados entre sí e intracomunicados, cada sistema con el mismo. Bien, ¿cómo lo estudiamos habitualmente académicamente y eso está muy bien? Por partes, y esas partes las vemos como a veces capas, ¿no? Como capas de tejidos, la capa de la piel, celular subcutáneo, fascia superficial, grasa, después tenemos músculos, capas de músculos con su aponeurosis, que eso también es fascia, es tejido conectivo, y en definitiva hacia más el interior ya hablando de órganos y vísceras. Lo estudiamos por partes, separadas entre sí, pero en realidad todas estas partes están unidas y a la vez lo que lo une, como dijimos antes, es el tejido conectivo, y específicamente la fascia, que engloba cada uno de los sistemas y los interrelaciona entre sí, y a la vez, algo importante, en este tejido conectivo se transporta, va incluida el trofismo, o sea, la vía vascular que va a nutrir cada tejido. Bien, entonces, desde la osteopatía, para gestionar la atención al paciente, ya cuando hablamos del ser humano que padece alguna patología, una enfermedad, se habla de modelos osteopáticos que reúnen estos sistemas, los aúna en 5 modelos para hacer más fácil su evaluación y su gestión tanto diagnóstica como para después el tratamiento. Y siempre está incluido esta palabrita de globalidad. Lo vemos como un todo, incluyendo lo biopsicosocial, o sea, el medio, el contexto que lo rodea. Hablamos de su familia, su trabajo, el aire que respira, cómo se nutre, los alimentos. Todo eso es tenido en cuenta. No quiere decir que como osteópatas lo tratemos todo, sino que lo tenemos en cuenta incluso para saber derivar. Bien, entonces, hablamos de sistemas, esos sistemas los uníamos en modelos y hablamos de 5 modelos. Esos modelos son el postural biomecánico, el circulatorio, o sea, el modelo circulatorio respiratorio, el neurológico autonómico, el metabólico hormonal, y después teníamos que hablábamos de las emociones y pensamientos, o sea, lo que es la mente, lo que no se ve, lo incluimos también. El sistema tegumentario, todo están incluidos. Y le llamamos a esta unidad, al último modelo, el biopsicosocial, que incluye el medio ambiente y cómo eso reaccionamos ante él. Esta visión de globalidad hace que no lo veamos por separado como partes, lo vemos como un organismo que funciona mancomunadamente hacia una función y cualquier cosa que pase en uno de los sistemas va a afectar al otro. Entonces, si lo vemos por partes académicamente para estudiarlos, lo tenemos en cuenta y podemos direccionar hacia uno de estos modelos nuestro tratamiento al gestionar la atención a nuestro paciente. Entonces, esa unidad y globalidad, el autor Taylor Steele, quien diseñó o descubrió esta forma de tratamiento, desde su visión, esa unidad la refiere como cuerpo, como mente y como espíritu, ¿bien? Algo más sutil todavía que el nivel mental, algo más trascendente. Bien, ¿qué quiere decir esto de cómo está unido nuestro cuerpo y cómo nuestro sistema nervioso lo interrelaciona y recibe información y cómo a la vez la fascia los une y cómo a la vez nuestra actitud tiene que ver con esa emoción? Bueno, simplemente todo esto está estudiado desde la biología y hoy día sabemos que tanto las experiencias
son procesadas en el cerebro y tenidas en cuenta con el contexto actual. Y en el contexto actual, más de la situación que nos rodea, sea ambiental o social, ante eso también tenemos la interocepción, que es la información que viene desde dentro de nuestro cuerpo. Le llamamos propiocepción, kinestesia, hay también receptores somatoviscerales, y de hecho hay reflejos de los que usamos como diagnóstico y también como tratamiento, y neuroquímicos que dan información a través de ser vehiculizados por la sangre, ¿sí? Como nuestra, por ejemplo, presión de oxígeno y todos esos valores fisiológicos o constantes fisiológicas en nuestro cuerpo. Toda esa información llega a nivel cerebral y ante esa información hay una interpretación y eso es nuestra mente. Hablamos de pensamientos y emociones. Ahora, también tenemos la razón y la voluntad. Bien, y ante esta interpretación, el pensamiento y la emoción no la vemos. Eso no se toca, no lo podemos tocar, no es tangible, es otro tipo de sustento. Y le llamamos, de la biología, hablo, de la ciencia dice, energía. La emoción es una energía que nos mueve a la acción. Y esa es nuestra actitud. Así accionamos desde el cuerpo. Ahora, todo esto ocurre desde la situación o el evento contextual hasta que llegamos la actitud a nuestro cuerpo, simplemente medio segundo. Todo eso pasa en ese tiempo. Y tiene mucho que ver en las experiencias pasadas y nuestras creencias. Bien, entonces, mente y cuerpo están integrados, no es que la mente es por un lado y el cuerpo como el otro, por el otro, como se decía antes, sino que es todo uno. Bien, y están integrados en nuestro sistema nervioso central. Ahora, para nuestra mente, tanto si el evento es actual, real o imaginario, o sea, hablo de imaginario si quizás vemos una película o simplemente estoy pensando que el día de mañana tengo una entrevista laboral y estoy pensando que me va a ir mal. Eso que yo me imagino, el cuerpo lo toma como real. Entonces, lo que le importa es lo que creo, ¿bien? Nuestra creencia. Ahora, ante eso, sentimos. La mente, nuestro cerebro, siente. ¿Qué siente? Percepciones, sensaciones, y estas pueden ser agradables o desagradables. Y también pueden ser visibles, o sea, tangibles, o no, más trascendentes, como el pensamiento o la emoción. Esas percepciones, ¿dónde se sienten? Todas en el cuerpo. Y el cuerpo, desde la física cuántica, se habla que el 0.0001% es masa y el resto es energía. Al igual que habíamos visto que el pensamiento y la emoción es energía. Ahora, esas percepciones, como decíamos recién, pueden ser y sensaciones corporales o emocionales. Cuando son desagradables, estas emociones se sienten o son procesadas en la corteza singular anterior. Y justamente ahí viene la interrelación después, que ahí nomás tienen el sistema límbico y ahí nomás una respuesta inmediata que puede ser desde la amígdala como protección si hablamos de una emoción desagradable como el miedo, por ejemplo, o el enojo. Bien, volviendo al concepto de la osteopatía, lo que hablamos mucho es la palabrita disfunción somática. Y simplemente queremos decir de disfunción somática cuando hay una alteración en cualquiera de los tejidos que componen los órganos y sistemas de nuestro cuerpo, hay una alteración. Esa alteración puede ser de la sensibilidad, de la textura, del movimiento y también hay evidencia de una asimetría también táctil, ¿sí? Por ejemplo, cuando evaluamos a un nivel vertebral y palpamos las apófisis espinosas, que son prominencias óseas en la espalda, simplemente
es la simetría, nos referimos a que está más posterior de un lado que del otro. Bien, consecuencia de esa disfunción somática, hay una facilitación medular, por lo cual, aunque la disfunción sea en el tejido piel, va a repercutir en todo el nivel metamérico, a donde le llegan las aferencias, o sea, la información de otros tejidos que pueden ser orgánicos, vasculares o osteomusculares. ¿Bien? Bien, ahora desde la osteopatía, la visión de la osteopatía, cómo lo usamos en la clínica para llegar a un diagnóstico y después gestionar un tratamiento y un pronóstico, hablamos de un diagnóstico convergente. Entonces, hablamos de cadenas lesionales y hablamos de ascendente, descendente o mixta. ¿Qué es eso? Simplemente si la situación se inició por arriba o por abajo. Como ahora vamos a ver, lo mismo habla la medicina tradicional china. O sea, si pudo haber iniciado la situación actual del paciente en un nivel vertebral cervical o en el pie, por ejemplo. Bien, hablamos de una línea temporal. ¿Qué significa esto? Que pensamos, lo vemos al paciente y lo abordamos no solo desde el problema, el motivo de consulta actual, sino teniendo en cuenta los antecedentes. ¿En qué sistema, o qué modelo, desde qué sistema u órgano partió su disfunción? Quizá una lesión de hace unos 2 años atrás, quizás una cirugía, quizás una lesión orgánica o una enfermedad orgánica que generó adherencias y en el momento actual de consulta viene con quizás una omalgia, una cervicalgia o algo, un síntoma desde el modelo psicosocial o postural biomecánico. ¿Qué más tenemos en cuenta? Bueno, para eso tenemos elementos para diagnosticarlo y usar. Después tenemos en cuenta si el motivo de consulta es agudo o crónico. Esto nos referimos a si el proceso ya lo lleva determinado tiempo atrás. Hablamos de más de 3 a 4 semanas. Ya pasado ese tiempo lo nombramos como crónico. Y agudo si es reciente. Después tenemos en cuenta si el problema o el motivo de consulta del paciente, cuando hacemos el diagnóstico, tiene mucho que ver con el órgano, fue el iniciador de una dolencia actual en el cuerpo, en el soma, decimos que es viscerosomático. También puede ser al revés, somato-visceral, desde el cuerpo hacia un síntoma de la víscera, una disfunción visceral. Y también somato-emocional, como vimos hace un ratito, la relación directa de la emoción y la respuesta hacia el cuerpo. Se siente en el cuerpo. Bien, y tenemos test y herramientas diagnósticas para eso. Y después podemos hablar de la disfunción del sistema nervioso autónomo, que también lo evaluamos, lo que se llama distonías vegetativas. Y tenemos también métodos de evaluar como el reflejo del plexo solar o el óculo cardíaco. Y es muy importante, si existe una distonía neurovegetativa, tenerla en cuenta para poder abordar a nuestro paciente. Y teniendo en cuenta esta visión desde los modelos osteopáticos, vemos al paciente en su globalidad y podemos llegar a un diagnóstico para después tratarlo. Bien, ahora, ¿cuál es la visión desde la medicina tradicional china? Tiene mucho que ver, esto es precientífico, la visión viene desde ya hace más de 5.000 años atrás, hoy día se lo utiliza exactamente igual, los protocolos y procedimientos y formas de evaluación, que es muy variada, muy amplia, es muy rica, muy lógica, pero es precientífica. Actualmente la ciencia reconoce el porqué de algunos efectos de esta forma y de hecho la Organización Mundial de la Salud lo reconoce como una forma también de tratamiento. Y donde hay mucho estudio es específicamente con la aplicación de agujas, con la acupuntura. Bueno,
Pero la visión de la medicina tradicional china hace mucho énfasis en la emoción y también en justamente el ki. ¿Y qué es el ki? Podríamos traducirlo como desde o desde el occidente, nuestra visión como energía. No la energía que conocemos de la biología y el metabolismo que hablamos de la producción de ATP y todo eso, sino algo más trascendente. Entonces sería como el elemento esencial que rige el universo y el hombre. O sea, el todo, el universo y el hombre. Y tiene dos manifestaciones, que son el yin y el yang. Y esto se le llama el principio binario. Son las formas en que esta energía se manifiesta, tienen un ritmo, hay una alternancia, y al igual que en la naturaleza pasa en nuestro cuerpo. Se dice que son opuestas, pero complementarias, no son antagónicas. No hay un juicio de valor bien o mal, o bueno o malo, positivo o negativo, sino son opuestas, necesarias y antagónicas. Una depende de la otra. Así como los sistemas son interdependientes, también esto forma de manifestación de la energía. Ahora, el equilibrio de esta manifestación de la energía es la salud. Bien, ahora, yendo al origen, y para no explayarnos tanto, pero se habla de que hay un origen de la energía y un flujo de la energía. El origen viene desde el cosmos, de la tradición china o como se lo refleja se dice que del 1 surgió el 2, del 2 surgió el 3 y del 3 los 10.000 seres. O sea, somos todos los seres humanos. Pero básicamente el 1 es la energía fundamental, el cosmos, a partir de donde surgió el 2, que viene a ser la termodinámica, o sea, aparece frío-calor, y una vez que existe frío-calor también aparece el movimiento porque hay una corriente que le llamamos viento que hace de justamente movilizador. Ahora, si se une ese calor al viento, hablamos de sequedad, y si se une ese frío al viento, hablamos de humedad. Ahí aparece el agua, ahí aparece la vida, ahí aparece la tierra y ahí aparecen los 10.000 seres. Esa es la filosofía, un resumen muy somero para graficarlo. Entonces, ¿cómo se lo utiliza en la práctica? Se habla de esa energía que desciende desde el cielo y de la energía que asciende desde la tierra y que pasa por el hombre. Entonces, cuando esa energía es la correcta y circula en equilibrio, hablamos de salud. En definitiva, la salud depende del flujo libre y armónico de la energía en los canales. Y ahora vamos a hablar qué son esos. Básicamente, los canales están distribuidos a lo largo de todo nuestro cuerpo, tienen un estrecho vínculo con los órganos internos y vísceras, y a estos órganos y vísceras les llamamos unidades energéticas, y se relacionan y conectan entre sí. Los meridianos principales los encontramos entre la piel y los huesos. Ahora, en la piel le llamamos ectodromo. Es el recorrido superficial donde se encuentran los puntos de acupuntura o resonadores. Y el endodromo en la parte profunda. Es una forma de explicar cómo se distribuye la energía que podríamos equipararlo a nuestro sistema vascular de irrigación, donde a todos lados llega esa nutrición sanguínea, desde los capilares más finos. Bien, entonces, esta circulación de la energía está determinada por 12 meridianos que le llamamos regulares y 2 extraordinarios. O sea que circulan por esos 12 canales. Está compuesta por 3 ciclos, energía yin, energía yang, y cada ciclo está constituido por 4 meridianos. Para graficarlo, y a la vez hay un sentido, ¿bien? El sentido de la circulación, un ciclo de esa circulación, por ejemplo, puede comenzar en el tórax, continúa en la mano, de la mano a la cabeza, de la cabeza a los pies y de los pies al tórax, y se repite a través de los meridianos. Acá en la imagen animada es un ejemplo del recorrido de los meridianos.
algunos de ellos, ese se inició en la mano, terminó en el tórax. Acá hay otro, recorrido desde también la mano, llegando a la cabeza. Bien, y cada uno tiene un recorrido específico, tanto externo como interno. Y ese sentido de la circulación tiene que ver con que hay 12 meridianos, estos son pares, o sea, de uno y otro lado del cuerpo, se designan con el nombre del órgano, que es la unidad energética, o la función que representa. La medicina tradicional china los nombra desde la función, o sea, no hablaban de órganos como los conocemos hoy día, tampoco existían, no habrían cadáveres para estudiar como la anatomía actual. Entonces ellos hablaban de funciones y le ponían nombres según el recorrido del meridiano. ¿Bien? Entonces hablaban del máximo yin de la mano, del máximo yin del pie. Ahora, desde el occidente se le puso el nombre del órgano a quien su función más representa. Entonces, hay órganos yin y hay órganos yang, que son los que están representados en estos gráficos. Bien, como los yang tenemos intestino grueso, estómago, intestino delgado, vejiga y vesícula biliar, y como yin tenemos pulmones, el vaso, el corazón, el riñón y el hígado. En definitiva, los yin son los órganos macizos y los yang son los órganos huecos. Ahora, este sentido de la circulación se dice que comienza en pulmón, porque es el primer aliento de vida cuando nacemos, y continúa y no para por el resto de las unidades energéticas. Bien, ahora, estas unidades energéticas están unidas, se dice cupladas, imagínenselo como la pareja, están unidas en pareja, y a cada yin le corresponde su yang, y eso habla del equilibrio de esta pareja. Y a esa pareja la llamamos movimientos. Bien, entonces, el concepto de meridiano principal. Hablamos de dos unidades energéticas que forman la fisiología de la acupuntura, dada a través de sus propiedades de alternancia yin-yang, a eso le llamamos el principio binario, y de su relación con los 5 movimientos, que se lo conoce más comúnmente como elementos, pero la descripción real es 5 movimientos, ¿bien? Por todo lo que representa. Bien, son coordinadores estos canales de la función defensiva, tanto endógena como exógena, permitiendo la comunicación interior y exterior a través de estos canales. Y son las vías por las cuales la energía nutricia circula y nutre energéticamente al organismo humano. Bien, en estos canales, a nivel superficial, están representados los puntos de acupuntura o resonadores, que son a través de los cuales se puede diagnosticar y se puede abordar, con la técnica que sea, presiones, fricciones, elementos de fisioterapia como láser, ultrasonido, calor, masajes, digitopresión o la inserción de agujas. Bien, pensando en el concepto binario yin-yang, hay biotipos, eso significa las características principales de una persona que tiene más características yang o más características yin. Eso tiene que ver con algo fisiológico, simplemente se le dicen biotipos o tipología. Por ejemplo, el yang tiene que ver más con el calor, cara colorada, voz fuerte, delgado, el calor interior, es más inquieto, bien, como está representado en el cuadro. En cambio, el yin es lo contrario. Ahora, si se mantiene en equilibrio, hablamos de salud, es lo fisiológico. Van fluctuando, uno actúa en un momento del día más que el otro, o en una situación más laboral o más de descanso que el otro, y hablamos de equilibrio. Puede haber desequilibrios dentro de lo fisiológico, pero ahora si ese desequilibrio permanece en el tiempo y es excesivo, hablamos de exceso de uno de estos dos formas de manifestarse la energía.
Estos son ejemplos. Bien, y cuando hablamos ya de patología, cuando hay desequilibrio, hablamos de síndromes, yin o síndromes yang. En el caso de, por ejemplo, un síndrome yang, donde predomina esta manifestación de la energía, la persona va a tener insomnio, espasmos musculares, contracturas, excitación, hablamos de un proceso inflamatorio, y tendencia a la hipertensión. En cambio, si hablamos un yin es lo contrario, va a haber somnolencia, atonía muscular, debilidad, astenia, edema, hipotensión. Bien. También se caracteriza al dolor con su tipología yin o yang. ¿Bien? Cuando hablamos de yang, hablamos de un dolor agudo, lo agrava el movimiento, el calor y la presión. Esto ya sirve para nuestro diagnóstico. La piel está roja, seca, puede haber contractura y espasmo, y es punzante. En cambio, el yin, la característica del dolor es crónico. Hablamos de crónico, ya mejora con el movimiento, con el calor y con la presión. La piel es más bien pálida, edematosa, hay flacidez y ese dolor es difuso. ¿Bien? Esas son las características como para ya diagnosticar y de esa manera saber cómo abordar después en la terapia. Bien, ahora, aunado a este principio ya binario, que es lo que más se estudia o quizás tiene más sustento científico desde la biología, ahora lo filosófico es la ley de los 5 movimientos, que es el principio quinario, o sea, la pentacoordinación, donde cada pareja de meridianos representa uno de los 5 movimientos como vimos hace un ratito. Para representarlos, acá tenemos cada uno de los diferentes meridianos con su órgano representado, o sea, su unidad energética. Habíamos dicho que estas unidades energéticas están unidas en parejas, yin y yang, y son opuestos, complementarios, se autorregulan y forman un movimiento. Y esos movimientos tienen un orden y una secuencia, y estos 5 son tangibles, y después está lo que llaman sanshia o pericardio, que son 2 más intangibles, pero su función se engloba dentro del movimiento corazón. Bueno, ahora, desde esa filosofía se habla de ciclos. Esto es muy importante para el diagnóstico, desde esta visión, desde la medicina tradicional china, pero coinciden mucho con los modelos osteopáticos y la visión de la línea temporal que habíamos visto hace un ratito. Entonces, existen ciclos de generación y ciclos de control. Bien, cada movimiento representa ahí sí un elemento. Por ejemplo, hablamos de el elemento o movimiento fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera, que a la vez representan un órgano con su víscera, como corazón e intestino delgado el fuego, estómago y vaso la tierra, pulmón e intestino grueso el metal, el riñón y la vejiga el agua, y el hígado y la vesícula biliar la madera. Entonces, se habla de generación, de ciclos de generación, y se habla de que comienza por el hígado. ¿Y por qué por el hígado? Ya se habla desde antes del nacimiento, cuando esta es la visión, ¿no? Antes del nacimiento, el feto se nutría de la mamá por el cordón umbilical que pasaba primero por el hígado. Diferente a después del nacimiento, como veíamos la partida del principio binario, a partir de los pulmones, ahí en el inicio del nacimiento con el primer hálito de vida. Entonces, este es el ciclo de generación, el fuego, o sea, la madera genera el fuego genera la tierra genera el metal el agua, y el agua la madera, y el ciclo se continúa. Y después existe un ciclo de control, porque si no, predominaría uno y no sería lo saludable. Entonces, se habla que el elemento madera controla la tierra, el elemento tierra controla el agua, la limita, el agua controla el fuego,
Y hablo de control, eso es lo fisiológico. Ahora, si hay exceso de agua, por ejemplo, la apaga el fuego. Entonces ya eso es patológico, hay un exceso de control. Bueno, esa es la visión de la medicina china. Y si hablamos del órgano que representa, hablamos de, por ejemplo, riñón, hablamos de intestino delgado, hablamos del corazón. Bien, y el ciclo de control continúa, entonces el fuego controla el metal y el metal controla la madera. Ahora, cada uno de estos elementos o movimientos en realidad tiene una representación en los órganos de los sentidos, como el fuego, la lengua, en el estómago, la tierra, el vaso, si hablamos del metal, la nariz, si hablamos del agua, los oídos, y si hablamos de la madera, los ojos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos, y a la vez, cada movimiento representa una emoción y a la vez una estación del año. Todo eso se tenía en cuenta para el diagnóstico y tratamiento. Bien, esto es el principio quinario, es más filosófico, pero cuando lo llevamos a la clínica tiene mucha relación como la visión de la osteopatía. Entonces, resumiendo, si hablamos de la etiopatogenia y esta visión o cosmovisión de la medicina tradicional china, hablamos que también ve al organismo como una globalidad, y hablando de cuando las energías, este equilibrio de yin y yang, la manifestación, está justamente equilibrada, hablamos de salud. Y ese equilibrio es dinámico, es inestable, hay un constante movimiento. Ahora, ante una noxa que puede ser externa, por el medio ambiente, o interna, como la emoción, va a pasar que nosotros tenemos dentro la capacidad de resistencia ante esa noxa. Y esa capacidad de resistencia puede estar normal, entonces simplemente va a haber salud. Ahora, si esa capacidad de resistencia está disminuida, ahí va a haber un desequilibrio energético y por ende viene la enfermedad. Y ante esta situación tenemos varias herramientas para lograr restablecer ese equilibrio y volver a la salud. Por ejemplo, la inserción de agujas con la acupuntura o, como había dicho antes, cualquier forma de estimulación a esos resonadores o puntos de acupuntura. ¿Bien? Eso va a aumentar la resistencia nuevamente de nuestro sistema defensivo y volveremos a una buena salud. Bien, y el resumen muy resumido, justamente la visión es que existen solo dos enfermedades, de plenitud, o sea, exceso de una energía, pongámosle yin, o vacío de una energía, pongámosle, por ejemplo, yang. Entonces, ahí hablamos de síndromes de meridiano, y si le agregamos los 5 elementos, bueno, ellos hablan de el elemento que genera al otro es la madre y el elemento que controla a otro es el abuelo. Entonces, por eso en este cuadrito se refiere al síndrome madre-hijo o síndrome abuelo-nieto. ¿Bien? Y de ahí surgen reglas de tratamiento. Pero bien, eso es lo más filosófico. Ahora nosotros lo unimos con nuestra visión desde la osteopatía, que hablamos de ciencia, de arte y de filosofía, incluyendo la kinesiología, ¿bien? Que es el movimiento del que nos valemos. Entonces, así como habíamos visto al principio, estamos integrados, nuestro organismo es una unidad que está totalmente interconectada, unida por el sistema de tejido conectivo, específicamente las fascias, y le sumamos desde la visión de la medicina tradicional china el sistema energético. Bien. Entonces, similitudes entre estas dos visiones, podríamos equiparar el sistema nervioso simpático y parasimpático como la manifestación de la energía yin y yang. Entonces, si hablamos del sistema nervioso simpático, lo correlacionamos con la energía yang.
Y si hablamos del sistema nervioso parasimpático, con la energía yin. En cuanto a, como habíamos hablado al principio de todo, en la osteopatía hablamos de cadenas lesionales, ascendentes, descendentes. En la medicina tradicional china se habla de arriba, abajo. Si hablamos de osteopatía viscerosomático o somatovisceral, en la medicina tradicional china se habla de adentro afuera o afuera adentro. Si hablamos de los modelos osteopáticos, tenemos que hay 5, y si hablamos de los movimientos, en el principio quinario hay 5. Estructura y función interrelacionadas desde la osteopatía, topografía y función desde los meridianos. Y si hablamos desde la autocuración, es lo mismo, la ley de la arteria es la misma, o sea, de la nutrición, la unidad corporal y la globalidad es la misma, cuerpo, mente, espíritu es la visión. Y cuando hablamos de disfunción, hipo o hiper, sea movilidad o hablando de las distonías del sistema nervioso simpático, también podemos hablar de hipersimpaticotonía o hiperparasimpaticotonía, hablamos de desequilibrios energéticos como insuficiencia o vacío o exceso o plenitud. Y el objetivo común es restablecer la homeostasis, incluyendo el ámbito biopsicosocial. Y recordemos que esa homeostasis es el equilibrio y es dinámico. ¿Bien? Entonces, algunos fundamentos de por qué funciona, cómo funcionan algunas de estas abordajes terapéuticos. Tenemos el mecanismo de la analgesia, que conocemos por el mecanismo de la compuerta, donde la aferencia dolorosa va por una vía, donde es una aferencia, la vía neuronal, hablamos de fibras nerviosas más finas y amielínicas, y en cambio las táctiles son más rápidas. Y hablamos del efecto térmico también más rápido. Entonces, ese efecto genera una analgesia por el mecanismo de la compuerta. Después tenemos la modulación del dolor, y acá todo esto está muy estudiado, y sobre todo con la acupuntura porque llega a nivel cortical. Estos sistemas de modulación de la aferencia dolorosa, tenemos varias estaciones y se regula hasta nivel mesencefálico y cómo lo sentimos a nivel de nuestro cerebro o sistema nervioso central. Entonces, hay efectos facilitadores o inhibidores, y esos están mediados por neurotransmisores que conocemos: serotonina, dopamina, histamina, noradrenalina, por ejemplo. Ahora, todo eso sabemos que podemos actuar con técnicas o abordaje osteopático y también desde la inserción de una aguja. ¿Qué más pasa ante la inserción de una aguja? Se produce una reacción inflamatoria local, con toda la cascada inflamatoria por ser activados los nociceptores y también por la vasodilatación, más los elementos químicos que son liberados hacia nivel sanguíneo. Ante la inserción de la aguja, vemos en el video ahora cómo la penetración atraviesa la barrera de la piel, entra al celular subcutáneo, y después ahí vemos cómo las fibras del tejido conectivo, las colágenas sobre todo, atrapan a la aguja, se envuelven a través de ella, la contactan, y los fibroblastos están representados por esas imágenes de células, que son modificados. Y con ultrasonido se hizo el experimento como para ver cómo ante la inserción de la aguja y su movilización, más allá del efecto local, se transmitía a distancia. Entonces, lo que va pasando es que la rotación de la aguja de la acupuntura hace que los fibroblastos se vuelven alineados con las fibras de colágeno y cambian de forma a una apariencia redondeada. Desde la redondeada, como se ve en la imagen de la izquierda, a una forma de uso como se ve en la derecha ante la manipulación de la aguja. Lo mismo pasa con nuestras presiones, ¿no? Eso llamamos también, ahí se produce el efecto de mecanotransducción. Ese efecto implica que ante el estímulo mecánico, en este caso externo,
cambian la forma de la célula y al cambiar su forma se producen también cambios químicos dentro de ella como consecuencia, y esos cambios químicos influyen también en el núcleo celular, y a la vez recordemos que en el núcleo celular está la información genética, y ahí podemos hablar del efecto del bien epigenético, donde se activan los genes que van a justamente provocar la producción de las proteínas que van a formar esas fibras de colágeno que son necesarias. Bien, en esta placa vemos a través de un estudio donde se evaluó pacientes con lumbalgia crónica, y se hizo la comparación con pacientes sanos, y se vio en la imagen electromagnética funcional cómo en el área cortical se manifiesta, se activan justamente las neuronas. Se ve iluminado en este caso en color rojo, en el ejemplo. Y en el gráfico a la izquierda vemos a los cerebros de pacientes sanos, en el medio de los pacientes con lumbalgia crónica, y a la derecha el de ambos después del tratamiento. Y se ve cómo es irregular en el caso del paciente con lumbalgia crónica, que está distribuida en varias áreas corticales, ocupando mayor área de trabajo y por ende gasto energético por nuestra masa encefálica, y después del tratamiento eso se equilibra y se iguala al cerebro de los pacientes o de las personas sanas en este caso. Y los puntos usados son los que se describen ahí en la imagen. En definitiva, ciencias y conceptos a tener en cuenta son las neurociencias, la biología, biotensegridad, mecanotransducción, epigenética, psicoinmunoneuroendocrinología, que es lo que hoy día se tiene mucho en cuenta, y que se empieza a asemejar un poquito a esto de la integridad de todos los sistemas, no solo esos cuatro. La física cuántica, que habla de la energía desde una visión científica, y la homotoxicología de Reykjavik, que es un médico homeópata quien habla de justamente esto de lo que llama el vicariación progresiva y regresiva, que tiene que ver con la evolución progresiva de la enfermedad hacia la patología de un órgano, y cómo ese influye en otro y ese en otro, haciendo una cascada a lo largo del tiempo, asemejándose a la línea temporal de la que hablamos en osteopatía, o esto de los ciclos generación y dominancia de la medicina tradicional china. Bien, espero les haya sido de utilidad y hasta la próxima charla. Gracias.